Familiares y normalistas de Ayotzinapa llevaron a cabo una jornada más de movilización para exigir a las autoridades justicia y mayor información sobre el caso. Han pasado 11 años de los trágicos hechos de aquel 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Los familiares caminaron del Ángel de la Independencia al hemiciclo de Juárez en la Ciudad de México. El martes se pronunciaron en contra de la creación de una nueva comisión del caso y tienen razón. Advierten que solo va a dilatar y fragmentar y polarizar aún más las investigaciones existentes. Sí, a lo largo de más de una década el grupo de familiares ha experimentado divisiones, especialmente en su relación con las autoridades, en la estrategia legal y por la manipulación que hicieron del caso Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo. Se han identificado actualmente cuando se habla de los padres y los familiares de Ayotzinapa, no es un mismo grupo, hay por lo menos 3 grupos. Uno aparentemente mayoritario, asesorado por el Centro de Derechos Humanos y que mantiene una postura muy crítica, exigiendo la apertura de los archivos del Ejército. Otro encabezado por Felipe de la Cruz, con una postura más cercana, dispuesta al diálogo. Y el tercero, con familiares, con una postura escéptica ante los nulos resultados. Por lo pronto, en la jornada de este jueves, predominó la inquietud por el hallazgo, el presunto hallazgo de una bolsa con presuntos restos humanos en una funeraria de Iguala en Guerrero. ¿Sabe qué es lo que dijeron? Encontraron en una funeraria que además se había cambiado de locación, de lugar, una bolsa que decía 2014 con supuestos restos humanos. Y a partir de ahí dicen que son restos humanos de los jóvenes desaparecidos allá en aquel 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Padres de los normalistas de Ayotzinapa volvieron a alzar la voz en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de sus hijos. Lamentablemente a 11 años, ¿verdad?, ya de la desaparición forzada sufrieron nuestros hijos, el Estado no ha sido capaz, ¿verdad?, de darnos verdad y justicia. Pero esta marcha fue también para manifestar lo que han calificado de omisiones y mala actuación de las autoridades. Esto por una bolsa con presuntos restos humanos localizada en una funeraria de Iguala, Guerrero, y que supuestamente data del 2014, año en que desaparecieron los jóvenes. A partir de un cateo que se realizó en el mes de octubre del año 2025, hace 5 o 6 meses, se encontraron algunas bolsas y que esas bolsas pudiera probablemente contener algunos restos. Lo encontraron hace 6 meses y apenas nos avisaron. O sea, ya empezamos a sospechar nosotros. Los padres exigen que el contenido de la bolsa sea analizado por el equipo argentino de antropología forense que ha realizado diversos estudios en el caso Ayotzinapa. Porque también los padres y madres han sido claros, si no se cuenta con el apoyo del equipo argentino, pues no se va a tener certeza de los resultados. Simplemente nada más hay que analizarlos con nuestros equipos que nosotros propusimos y que nos han acompañado durante 10 años, o 12 años, que nunca nos han mentido. La Fiscalía del caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR, afirma que ya están buscando al equipo argentino para realizar el análisis. Ahorita no podemos asegurar ni decir que son de nuestros hijos, ya que pues son inicios que han encontrado, pero no sabemos a quiénes pertenecen. Así que después de esperar 11 años, también deberán esperar el análisis de estos presuntos restos y los resultados para saber si están relacionados o no con los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, todo esto gira un poco en el ridículo. Mire ¿usted cree que después de 12 años, una funeraria que además se cambió de lugar, estaba en un lugar, mudó a otro lugar, se van a llevar unos restos humanos que digan 2014 y que además los podrían incriminar en un delito? Yo no lo entiendo. Hay muchos restos que se recogieron en Cocula, por ejemplo, que nunca ha querido la Fiscalía General de la República mandar allá a los laboratorios de Innsbruck, en Austria, que es donde se identificaron a 2 de los restos de 2 de los jóvenes hace ya muchos años, y que eso se sigue ignorando. Lo van a hacer el grupo forense de Argentina, que es un grupo muy competente, pero el mejor laboratorio que hay para eso es el de Innsbruck, y ahí están esos restos que nunca se han querido investigar. Gómez Trejo y Alejandro Encinas se negaron sistemáticamente a hacerlo. Ahora se descubren estas bolsas muy oportunas, pero imagínese usted tener guardados durante 12 años unas bolsas con restos humanos en un lugar, en un velatorio, en un lugar para incinerar.
restos y no deshacerse de ellos. Es no sospechoso. Es 3 veces después de sospechoso. Imagínate más, si tienes una funeraria y seguramente está muy cerca del crematorio, ya se hubieran deshecho esos huesos. ¿Quién los va a dejar tanto tiempo? Pero además de todo llama la atención nuevamente el caso de Ayotzinapa. Hay jóvenes desaparecidos y se utilizó simplemente como un estandarte político, un estandarte que utilizó el actual gobierno cuando estaba en la oposición. Y es una tristeza. Hay una investigación clara, se sabe qué sucedió en la noche de Iguala. Ahora que se pongan a investigar, por ejemplo, qué sucedió con todos los desaparecidos en el rancho Izaguirre, la cantidad de desaparecidos que tenemos en este momento. Tan solo de enero acá hay 14,000 desaparecidos. Es increíble. Que dejen descansar en paz a esos muchachos, que se vea y se cheque esta investigación que es prácticamente muy similar a lo que fue la verdad histórica, y que dejen de hacer politiquería con ese caso, porque los más afectados son los familiares que no saben a ciencia cierta qué pasó con sus hijos y ahora quieren hacer otra comisión de la verdad, que empiecen una comisión con el rancho Izaguirre. Y bueno, hay investigaciones independientes que han demostrado, ya en otro tema también catastrófico, que los derrames de crudo en el Golfo de México comenzaron en febrero en la plataforma de Acatún, ahí frente a Campeche. Las autoridades lo ocultaron y hasta hoy siguen diciendo que no se sabe cómo se produjo este derrame. Mientras tanto, la tragedia ambiental, los daños a los centros turísticos y sobre todo el sector pesquero continúa. La presidenta Sheinbaum dice que tienen indicios de cómo se produjo la catástrofe. La gobernadora Rocío Nale primero dijo que eran gotas de crudo, luego que eran manchas y ahora dice que son trazas. No usa la palabra derrame ni por casualidad, pero los derrames ya pasaron de Tabasco a Veracruz y alcanzaron Tamaulipas. Autoridades se lavan las manos sobre el derrame de crudo en el Golfo de México. Tuvieron que pasar 24 días desde que se dio a conocer esta tragedia para que las autoridades ambientales hablaran sobre el derrame. Este jueves, la Secretaría de Marina indicó que el derrame de crudo se debió a 3 fuentes: emanaciones naturales del complejo Cantarell, cerca de Ciudad del Carmen, Campeche, y un buque fondeado en las inmediaciones de Coatzacoalcos, Veracruz. Que hubo una mancha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento. Son 13 buques, los cuales los tenemos localizados. 4 de ellos todavía navegan en aguas mexicanas y la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, les está pasando inspección para deslindar responsabilidades. El resto de los buques que navegan en aguas internacionales, hemos pedido la cooperación internacional para pasarles inspección y determinar cuál buque hizo el vertimiento. La gobernadora de Veracruz dijo el 12 de marzo que el problema del derrame de crudo no se originó en las instalaciones de Pemex, sino que fue un barco de una petrolera privada que obtuvo contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y mientras unos se deslindan y le echan la culpa al pasado, otros minimizan el problema. No hemos detectado daño ambiental severo. Esto sí lo quiero decir con mucho énfasis porque la verdad es que sí nos parece que es importante decirlo. Hay algunos especímenes afectados, como se han mencionado, son 5, pero no hay más por el momento. Insisten en hablar de todo, del barco fantasma, de las gotitas de chapopote, pero menos del desastre ecológico nacional, sus causas y los responsables. Y mientras los funcionarios agachan la cabeza, los ciudadanos sufren los estragos de este ecocidio. Por Pemex nomás está limpiando, pero no se pone a ver la economía del pescador. No dice nada de cuando menos que te vayan a engañar con algo. Que hay un cambio en el agua, está muy verde, se pone muy verde por lo que pasó ahora. Pues. Y pues eso ha afectado mucho aquí lo que es el pez, todos los peces los ha matado, pero montones, miles de mojarras, todo lo que es. Una limpieza inagotable que comenzó hace 10 días y aún no concluye en Dos Bocas, Tabasco. El impacto es grave, con pérdidas millonarias, pero imperceptible a los ojos de los funcionarios que pocas veces salen de sus oficinas. En el caso de Veracruz, a la gobernadora Rocío Nale, lo que menos le importa es la preocupación de los pescadores. Muy bien. ¿Los Alvarado están preocupados? No, y acabo de estar con ellos. Organizaciones denunciaron que el derrame de hidrocarburos habría comenzado cerca de la plataforma Acbatún entre el 11 y el 17 de febrero. De acuerdo con un análisis de imágenes satelitales,
Señalan que incluso desde ese momento se llevaron a cabo acciones de contención. Sin embargo, resultaron insuficientes. Las autoridades callaron. Y mientras las autoridades se esfuerzan en minimizar la tragedia, los ciudadanos no se quedan de brazos cruzados y trabajan para que el problema los afecte lo menos posible. Desde que salieron no hubo discursos, solo acción. Chicos, vamos rumbo a la playa, telesecundaria, vamos rumbo a la playa, chicos, papás y alumnos rumbo a la playa, por favor. Es el pueblo de Jicacal, en Veracruz. Aquí ninguno se cruzó de brazos. Porque me van a limpiar nuestro pueblo aquí. Se desplegaron por toda la playa y se hincaron. Cada uno tuvo una encomienda: desenterrar hidrocarburo de su costa. Esos hidrocarburos que las autoridades ambientales y el gobierno estatal minimizan. Desde que empezó el chapopote, realmente nosotros no estamos recibiendo ningún apoyo. La gobernadora miente. Ojalá que aterrizara a Jicacal, que viera lo que está pasando ahorita. Y sí, los desenterraron con sus propias uñas, hojuela por hojuela. Y para hacerlo de manera minuciosa, filtraron toda la arena. Devolverle la pureza a su costa fue su visión. Ellos dicen que no pasa nada. Y es que esta para ellos es la temporada más fuerte, Semana Santa, donde los restauranteros tienen mayor ingreso, los pescadores reciben mayor dinero y por eso los hijos de ellos y también los adultos están saliendo a limpiar estas playas y retirarle todo el hidrocarburo. 6 toneladas juntaron en total y fuimos a verificar hacia dónde las trasladaban. Cada lancha puede transportar 1000 kilogramos, no más. Toda esta tonelada la transportan por toda la laguna del Ostión y ya llegando a Barrillas, ahí la descargan para su disposición final. De ahí se lo llevan y lo arrojan a este improvisado centro de acopio. Los hechos están aquí, nosotros tomamos evidencias en tiempo real, entonces no pueden decir que no hay nada. La Semana Santa aquí no es solo fe, es vender comida, es turismo, es servicio. Y si no lo hay, afecta sus ingresos y por supuesto su prosperidad. Edgar Galicia, Azteca Noticias. Es vergonzosa la actitud del gobierno federal y del gobierno del estado, por lo menos del estado de Veracruz, en todo esto. Ocultan, mienten y no apoyan a la población. Otro tema vergonzoso: el hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, creó en el gobierno de su cuñado, el expresidente, 2 empresas financieras, Pagos y Envíos del Bienestar, se llamaban, con socios políticos de Morena, entre ellos los alcaldes de Tapalpa, en Jalisco, ahí, el mismo lugar donde vivía el Mencho. Sus socios en Estados Unidos están presos por lavado de dinero y en ese país, y la empresa está denunciada. Rodrigo Gutiérrez Müller pasará a la historia porque en la gestión de su cuñado y entonces presidente López Obrador, su cartera subió como la espuma. Este periodista del diario El Universal, junto con su equipo, documentó que en el 2021 fundó al menos 2 empresas con el sello de López Obrador. Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, creó varias empresas, 2 de ellas dedicadas a los envíos de dinero, prácticamente a las remesas, es lo que entendemos. Una que se llama Pagos del Bienestar y otra se llama Envíos del Bienestar SADCB. Estaban dedicadas a los envíos de dinero. 2 empresas cuyos socios son Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald, quienes esperan sentencia en Estados Unidos por un blanqueo de casi $50 millones. Pagos del Bienestar incluye a 2 accionistas que en la actualidad están siendo investigados, acusados de lavado de dinero. Se asoció con otras personas mexicanas, funcionarios o exfuncionarios públicos, especialistas en el combate al lavado de dinero. Uno de ellos
Uno de ellos es funcionario del gobierno de Tabasco, digamos que es el encargado de la UIF del gobierno de Tabasco, por así decirlo, y otro encargado también en la época de la extinta PGR de los delitos financieros. Gutiérrez Müller también es socio de una empresa que comercializa cuarzo con el alcalde morenista de Tapalpa, Antonio Morales, que saltó a la fama porque en su municipio fue abatido el jefe del cártel Jalisco. Otras investigaciones lo señalan de gestor VIP y de conseguir que el gobierno federal que comandaba López Obrador le etiquetara dinero a la alcaldía de Tamazula, Jalisco. A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de nuestra primera dama del país, esposa del presidente de la República, gracias por tu presencia. Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda Federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula. El cuñado de López Obrador no es investigado pese a que su enriquecimiento se produjo con cuestionados personajes y al amparo del poder. Lo que sí se tiene que hacer es que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Secretaría de Anticorrupción investiguen la posible comisión de un delito respecto a todo lo que tiene que ver con tráfico de influencia regulado en el artículo 221 del Código Penal Federal. En tanto, que legisladores de oposición comenzaron el jueves a estudiar una ruta para que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigue. Irving Pineda, Azteca Noticias. Bueno, y ayer durante su visita al Senado, Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, la viuda del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue agredida e insultada por senadores de Morena, que entre otros agravios entonaron un largo morón, morón, se referían al senador Raúl Morón, al que Quiroz acusa de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de su marido. El propio Carlos Manso había acusado a Leonel Godoy y a Raúl Morón de estar relacionados con grupos del crimen organizado. Morón nunca ha sido molestado ni con el pétalo de una declaración por la Fiscalía General de la República ni por la Fiscalía del Estado de Michoacán. El 17 de febrero, Grecia Quiroz presentó una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán contra el senador, contra el diputado Leonel Godoy y contra el ex alcalde de Uruapan, Ignacio Campos. Escuche usted a los morenistas encabezados por Gerardo Fernández Noroña gritándole morón, morón a la viuda de Carlos Manso. Bueno, lamentable. Y quien salió en su defensa fue la senadora Lili Téllez. Acusó a legisladores de Morena de haber hostigado, cual hicieron, a Grecia Quiroz. En primer lugar, quiero ofrecer mi solidaridad a la viuda, la señora Grecia, que estuvo aquí invitada por los de Morena, y ya que la tenían aquí sentada, le empezaron a gritar horrible, ellos mismos, los de Morena, a la viuda, a la que sufre, porque por culpa de las políticas erradas mataron a su marido, por culpa del narcopacto de Morena asesinaron a su marido, y todavía sentada aquí a la viuda la humillaron, le gritaron y la expulsaron del Senado. Así de bajos son. Y por allá está el senador, por cierto, que ella señala como uno de los autores intelectuales del crimen de su marido. Y los de Morena se pusieron del lado del señalado de asesinato, no del lado de la viuda, a quien ofendieron en este pleno. Son unos caníbales entre ustedes mismos. Bueno, 5 exdirectores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, se reunieron para presentar un libro titulado La Seguridad Nacional en México, reflexiones y propuestas desde la experiencia. No es un libro más, es la voz de quienes estuvieron al frente de la inteligencia del Estado mexicano y que hoy advierten un problema de fondo. En cada cambio de administración se intenta borrar lo anterior, como si la experiencia de quienes ahí estuvieron no contaran.
y es que construir instituciones de seguridad toma décadas, pero desmantelarlas se puede hacer en un día, como ocurrió. En un momento crítico para la seguridad en México, 5 exdirectores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, se reunieron para hablar de sus experiencias en el tema de seguridad y presentaron el libro La Seguridad Nacional en México, reflexiones y propuestas desde la experiencia. Lo hicieron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ahí estuvieron quienes dirigieron el aparato de inteligencia del Estado mexicano, el general Jorge Carrillo Lea, Jorge Tello Peón, Guillermo Valdés, Eduardo Medina Mora y Alejandro Alegre. El mensaje que dieron fue claro: México enfrenta cada vez amenazas más complejas y necesita una estrategia de seguridad nacional sólida. Durante años dijeron se ha confundido la seguridad pública con la seguridad nacional. Se atiende lo inmediato, pero no se anticipa lo importante. No puede improvisarse, es desarrollo de instituciones, fortalecimiento de instituciones. Construir una institución toma una generación, Viviana. Destruirla toma 5 minutos. Y esto es un poco lo que estamos viviendo hoy. Tenemos la necesidad de retomar la reconstrucción institucional en materia de seguridad nacional. El problema, advirtieron, no es menor. Sin inteligencia, el Estado pierde la capacidad de reacción y de prevención. El tema que comento yo sobre la penetración del crimen en la sociedad, y hablo de la gran importancia que tiene, porque cuando hablamos de la penetración en la política o en los cuerpos de seguridad, estamos hablando quizá de contaminación de actores específicos, pero cuando hablamos de la sociedad estamos hablando de una cultura que es la que nos lleva con mucha frecuencia a la normalización y por lo tanto a la minimización de los efectos del crimen, que es un riesgo a la seguridad del Estado. Hoy, México opera en una lógica reactiva, responde a la crisis del día a día, pero parece no construir una versión a largo plazo. Creo que hoy hemos perdido el paso. Los números lo dicen. Además, señalaron que se han trasladado a las Fuerzas Armadas responsabilidades que corresponden a autoridades civiles, generando una confusión que debilita al Estado. Hay que tener un plan, hay que saber qué es lo que quiero y cómo voy a poder llegar a eso que quiero. Hay que tener una estrategia, y la estrategia de seguridad nacional no puede estar supeditada a la estrategia de seguridad pública. Son dos cosas distintas. Y tampoco, si no hay una estrategia de seguridad nacional, es difícil que las instituciones que se encargan de la seguridad pública atiendan la seguridad nacional del país. El diagnóstico coincide. El país necesita recuperar su capacidad de inteligencia estratégica. Y se llevó a cabo la segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahí estuvo nuestro compañero Javier Risco. Javier, muy bonita noche. ¿Qué tal, Viviana y Jorge? Un privilegio, por supuesto, estar en su espacio. Les reporto a unos minutos de la corte en donde sucedió la segunda audiencia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores frente a la justicia de Estados Unidos. Y es algo, desde mi punto de vista, que ustedes hubieran disfrutado tremendamente por el nivel de argumentos legales que se llevaron a cabo respecto a un tema en particular. ¿Quién va a pagar la defensa de Nicolás Maduro? ¿Quién le va a pagar a los abogados? La verdad, durante una hora escuchamos a la defensa, escuchamos a los fiscales el decir que sí, ¿por qué no? Lo que dicen los abogados es que Nicolás Maduro no tiene dinero para pagar la defensa y que necesita el apoyo del gobierno venezolano. Lo que dicen los fiscales es que no se puede. Desde la Oficina de Pagos Extranjeros está prohibido que circule un peso venezolano en suelo norteamericano desde 2019 y que esto no iba a ser posible. Se enfrascaron en una discusión que llegó hasta distintos argumentos legales que el juez no pudo resolver. Hubo un momento en el cual a mí me dio la impresión, al estar en esa primera fila de la audiencia, que el juez se equilibraba hacia el lado de que, de acuerdo a la sexta enmienda, el acusado tiene derecho a elegir a su defensa y que tenía derecho a elegir, digamos, este pago de un tercero. Sin embargo, no llegaron a ninguna conclusión. Se reservó el derecho, el juez, de dar a conocer su veredicto o de alguna manera su salida respecto a esto en una ocasión más adelante, y eso fue lo que, digamos, centró la discusión el día de hoy. Vimos a un Nicolás Maduro más delgado,
con menos kilos, con más canas también en el pelo, con el bigote recortado, y eso sí, muy callado, No tuvo la misma actitud de la primera audiencia, sí estuvo sonriente al inicio, saludó a los 3 abogados que estuvieron con él, incluso le dijo que qué elegante al abogado al verlo de traje, él por supuesto con su traje de carcelario, después de 80 días en la cárcel de Brooklyn. En fin, ha sido un ánimo muy concentrado el de Nicolás Maduro y de la propia Cilia Flores. Por cierto, la defensa ha mencionado el tema de la salud de la esposa de Nicolás Maduro, que necesita un electrocardiograma urgente, mismo que el propio juez ha dicho que verá con prontitud y que iba a darle salida lo más rápido posible. Esto es lo que ha ocurrido, Viviana, Jorge, en esta segunda audiencia. No hay fecha para la tercera audiencia. Hoy otra vez Nicolás Maduro se regresa a Brooklyn y estaremos al pendiente de un comunicado de lo que informe la Corte del Sur de Manhattan. Les mando un abrazo a los dos y mi reporte desde Nueva York. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier Risco. Y bueno, qué gran experiencia cubrir esta audiencia que sin lugar a dudas va a ser un juicio importantísimo en los Estados Unidos. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.